Yo soy Celsa, que estoy nominada de nuevo. No sé si voy a entender mi letra, ya os lo advierto, porque ha sido una mesa bastante activa, bastante movida, pero algunos de los principios que se han señalado reiteradamente por parte de los participantes de la mesa ha sido el de gobernanza. Que exista una participación real a lo largo de todo el proceso, diseño, aplicación, evaluación, seguimiento, con indicadores claros que nos permitan medir si estamos cumpliendo los objetivos de la ley. Y que exista además tiempo suficiente, mucho más, para el debate. Debe ser una ley que descanse en la coherencia territorial, basada en estudios de modelos socioeconómicos, ambientales y alimentarios, y coherencia también entre políticas que ya tenemos, Directiva Marco de Agua, Directiva Nitratos, coherencia con la política agraria común y coherencia con políticas y compromisos exteriores como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debe tener en cuenta la ley los impactos negativos de la globalización. Podemos hacer una ley perfecta, pero si no tenemos en cuenta estos aspectos no llegaremos al cumplimiento de nuestros objetivos. Debe estar dotada de presupuesto adecuado y debe tener en cuenta también entre sus principios colectivos vulnerables como puede ser la agricultura familiar. Debe ser una ley ambiciosa, pero sin pasarnos, de manera que no la convirtamos en una ley florero que no nos permita realmente aterrizar y que sea un envoltorio simplemente para un lavado de cara sin llegar a aterrizar sobre el territorio. Debe permitir una transición justa con objetivos e indicadores a corto, medio y largo plazo. Y debe buscar la justicia social y la igualdad de género, teniendo en cuenta el papel activo de las mujeres tanto en los procesos de participación como toma de decisiones. Entre los objetivos, de nuevo, se ha destacado el que deben ser ambiciosos, el que deben contar con una evaluación independiente y, en este caso, debe haber indicadores desagregados por temas de género. Deben incluirse estrategias de apoyo a sectores vulnerables. Debe haber objetivos de formación y acompañamiento a todos los actores implicados en la ley y de sensibilización a la población. Debe haber objetivos también que busquen la eficiencia en el uso de insumos, agua, etcétera, pero teniendo en cuenta que eficiencia no es sinónimo de sostenibilidad. Debe haber objetivos de transición agroecológica y aquí ha habido algún disenso sobre cómo conseguirlos, y disminuyendo los fertilizantes de síntesis, trabajando con las emisiones ganaderas. Debe buscarse también algún objetivo de disminución de consumo de carne industrial, aunque aquí tampoco ha habido completo consenso en la mesa. Y se proponen objetivos de dieta sostenible, incluyendo el tema del mal gasto de alimentos. Debe haber objetivos para energías renovables, modernización de regadíos sostenibles que permitan disminuir el consumo de agua y el consumo de energía. Aquí el disenso ha sido qué hacer con el agua, entonces como hay diferentes opciones ya os mandaremos qué proponemos hacer con el agua ahorrada. Debe haber objetivos de compra pública responsable y tener en cuenta la I+D+I. Por último, la ley debe considerar instrumentos que ya existen, como la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la figura de los contratos territoriales por explotación. La PAC, aquí sí que no ha habido posibilidad casi alguna de consenso entre diversos grupos. Elementos de fiscalidad ambiental e instrumentos relativos a los seguros agrarios, que aquí ha sido otro de los 4 puntos donde no ha habido tampoco consenso. Pero sobre todo desde la mesa de la sociedad civil lo que se quiere pedir es una hoja de ruta del proceso participativo y que por favor exista un espacio para el debate en el que podamos vernos físicamente, con más tiempo, con más medios, para buscar al final una participación real, transparente y que nos lleve al consenso en esta ley. Hola, gracias. Soy David Howell de ShareBirdLife y también de Alianza por el Clima, de la Mesa de la Sociedad Civil. Hemos empezado en objetivos y principios hablando de cuestiones sociales, la importancia de recoger en la ley una amplia gama de conceptos como son la transición justa, derechos de la infancia, equidad de género, reconocimiento de la vulnerabilidad de determinados colectivos y territorios, recoger el derecho a la migración y la obligación de la acogida, que España juegue su papel y haga su parte a lo de acoger a los, entre comillas, las personas expulsadas por los impactos climáticos en otras regiones. La importancia de apostar por la adaptación basada en la naturaleza en buen estado de conservación,
y cuidado con la obra dura, la típica obra de ingeniería civil. Para ilustrarlo, tenemos un problema muy grave en la costa con las playas, la regeneración de playas, con embalses en cabecera que retienen muchísimo sedimento. El sedimento no llega a la mar. Cuidado también con los subsidios perversos, con las ayudas públicas que fomenten actividades y tendencias y prácticas que haga España más vulnerable al cambio climático. Entonces, necesitamos una financiación pública inteligente en ese sentido, que vaya hacia un país menos vulnerable al cambio climático y no más. Como ha dicho el presidente del Gobierno en su intervención, un cambio profundo de modelo es necesario. Y eso lo tenemos que asumir en muchísimos sectores de la sociedad. Un cambio de la forma de producir y consumir. Palabras del presidente del Gobierno de su intervención. Y estamos muy de acuerdo y a ver si podemos repetir esas palabras a muchos niveles. Ojo a medidas de mitigación que produzcan problemas para la adaptación a corto, medio o largo plazo. Entonces, no solamente evitar el riesgo de mala adaptación, sino también de mala mitigación, que podría pasar, por ejemplo, en el sector forestal, o también aumentar la dependencia de la hidroelectricidad o de la energía térmica cuando va a haber menos agua para turbinar, menos agua para refrigerar. Un compromiso firme con el exterior, ayuda y cooperación al desarrollo, que España haga su parte y que la apuesta empresarial por España en el exterior no suponga el aumento de problemas de adaptación en los países donde tenemos a empresas españolas activas, sea en el sector energético, el sector alimentario o el sector del agua, para citar solamente tres. En cuestiones de gobernanza, el Sistema Nacional de Salud tiene que coordinarse muy bien con los servicios de meteorología, con los servicios de emergencia civil y necesitamos una verdadera red y sistema de protección social para colectivos más vulnerables, desde la infancia hasta personas que viven por la calle. También en el bloque de gobernanza, el Consejo Nacional del Clima no es un instrumento adecuado para el reto que tenemos por delante. Y necesitamos mirarlo muy bien, que el Consejo Nacional del Clima no es un órgano serio para abordar el tipo de cuestiones que tenemos sobre la mesa. Entonces, tenemos que sentarnos a hablar de verdad, administraciones públicas, empresas, colectivos sociales, y no simplemente escuchar y cuestionar y marcharnos enfadados. En la gobernanza, apostar mucho por el incentivo y la sensibilización para favorecer prácticas, comportamientos que ayuden a hacernos más resilientes y menos vulnerables al cambio climático. Resaltar el papel clave de los gobiernos y las comunidades locales a lo de buscar soluciones, debatir soluciones y aplicar soluciones. Hacer un uso mucho mejor y mejor dirigido de los fondos europeos, que no decimos que se nos van, pero habrá cada vez menos fondos europeos, tal vez, y hay que hacer un uso mucho más inteligente de esa fuente de financiación. Vemos en otros países como en el Parlamento del Estado debaten la posición negociadora antes de que el gobierno se vaya a negociar. Sería interesante ver un avance en ese sentido, que el gobierno aparezca en el Parlamento del Estado para presentar sus propuestas de posición nacional y que haya un debate, y en función del debate el gobierno va a Europa o al Convenio del Clima y empieza a negociar. El bloque de conocimiento voy a ir saltando cosas porque me falta tiempo.
Muy de acuerdo con la intervención anterior de la mesa de expertos en cuanto a la importancia de un registro de riesgos e impactos por muchos motivos, y la importancia de trasladar esa información al territorio con formación específica en muchos sectores. El sector sanitario, para resaltar solamente un sector importante en cuanto a impactos del cambio climático en las personas. El derecho a la información sobre impactos en el día a día, en todos los sectores laborales, y centralizar esa información en medios de comunicación accesibles y otros puntos accesibles. La transparencia en consumos de energía y agua como un indicador de cómo vamos con solamente son 2 sectores, cómo vamos en el tema de adaptación, y profundizar de verdad en qué nos hace más vulnerables al cambio climático. Dejar de invertir en proyectos que nos hacen más vulnerables al cambio climático. Las ONGs y otras entidades de la sociedad civil tenemos mucho que aportar, y ahí estamos, tanto para estar con el gobierno debatiendo las políticas, y también en el territorio, en los pueblos, ayudando a concienciar. Y a todos los niveles educativos, desde la infancia, pasando por la escuela, la universidad y hasta las oposiciones de los funcionarios, tenemos que mejorar en esta materia. Y 3 apuntes sobre seguimiento. Informes anuales, somos capaces de sacar informes anuales en materia de mitigación y emisiones. Deberíamos atrevernos a intentar hacer algo parecido en materia de adaptación, y, ¿por qué no?, en el debate del Estado de la Nación, tener información y un debate sobre cómo estamos de vulnerables o no en materia de cambio climático. ¿Estamos adaptando bien el país o no? Tener una especie de IPCC a nivel estatal para vigilar y transmitir esta información, y necesitamos resúmenes en lenguaje accesible desde todos los puntos de vista, ¿no? En cuanto a nivel técnico, como los idiomas cooficiales. Voy a terminar con insistir en la importancia de resaltar los beneficios de la buena adaptación, y también en cada informe, ojalá anual, dejar claro qué nos queda por hacer, cómo vamos cerrando la brecha. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Osuna, pertenezco a la Asociación Amigos de la Tierra y represento a la mesa de entidades sociales de la sociedad civil. Todas las entidades presentes pertenecemos a su vez a la plataforma Alianza por el Clima, en la que ya hemos realizado un trabajo previo, extenso, elaborado y riguroso, con propuestas de adaptación y mitigación a recoger en una ley de cambio climático y transición energética. Paso a nombrar un resumen de las que nos atañen en estas jornadas. Con respecto a transporte y movilidad, hay que aprobar una ley de movilidad que tendrá por objetivo la planificación de una movilidad sostenible de forma que garantice y fomente los desplazamientos para personas con problemas de movilidad, a pie, en bicicleta, en transporte público y, por último, en transporte privado. Deberá haber una regulación sobre el car sharing y el carpooling en particular que favorezca la compartición con respecto al vehículo privado. Se deben hacer esfuerzos adicionales para la electrificación del parque automovilístico o con tendencia a emisiones cero, especialmente la adquisición de nuevas flotas por parte de la Administración pública. De cara a movilidad, cuando se externalicen servicios por parte de la Administración pública, debería existir la posibilidad de que se rescindan esos contratos cuando no cumplan criterios de movilidad y ambientales en general. Debería modificarse la normativa vigente sobre tráfico para incluir criterios ambientales como la reducción de las velocidades específicas en las vías urbanas e interurbanas.
Con respecto a edificación y urbanismo, deben limitarse la expansión residencial y de zonas empresariales alejadas de centros urbanos que provoca un aumento del tráfico de vehículos y, por tanto, de las emisiones. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deben incorporar un análisis de los impactos sobre las emisiones de los nuevos desarrollos, especialmente por lo que se refiere a la movilidad generada y por totalidad de los consumos energéticos. Desarrollar instrumentos de apoyo y desbloquear las normativas que dificultan la incorporación de fuentes energéticas renovables en los edificios y viviendas, tanto para climatización como para suministro de electricidad. Hay que impulsar la rehabilitación energética de ciudades, regeneración urbana, de viviendas y edificios, así como la introducción de mecanismos de gestión energética para el ahorro y la eficiencia en equipos e instalaciones. Fomentar también el uso de materiales de construcción y rehabilitación con baja huella de carbono. Desarrollar y ejecutar planes para proteger lugares especialmente sensibles a los impactos de tráfico rodado, contaminación de aire y acústica, por ejemplo, tales como centros educativos, centros sanitarios o residenciales de la tercera edad. Incluir también la adaptación y la resiliencia de las viviendas al cambio climático como un apartado específico en el Código Técnico de la Edificación y fomentar la investigación sobre los impactos de cambio climático en los edificios. Y una pata muy importante es la gestión de residuos. Y empezamos por pedir que se garantice el cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos con objetivos vinculantes y medidas fiscales que prioricen la reducción, preparación para la reutilización, vertido e incineración, no solo aplicables a la ciudadanía, que somos el último eslabón de la cadena de formación y gestión de residuos, sino a toda la cadena, a todos los eslabones, en los que se incluyen distribuidores y productores también. Teniendo en cuenta que la mayoría de los gases de efecto invernadero que producen los residuos provienen de la materia orgánica que acaba en vertederos y en incineradoras, la Ley de Cambio Climático debería establecer un mandato para desarrollar legislación sectorial que la evitara. Por una parte, la presencia de materia orgánica entre el rechazo de basura que va a vertedero se puede minimizar estableciendo la obligación de la recogida selectiva de la misma con los sistemas más eficientes como es el puerta a puerta o similares y la implantación paralela de plantas de compostaje para su conversión en abono orgánico que sustituye además a abonos nitrogenados emisores a su vez de gases de efecto invernadero. Pedimos también exigir la información precisa de las emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las instalaciones de tratamiento de residuos. Es importante una reforma profunda de la fiscalidad ambiental en todos los sentidos y no olvidemos que una parte muy importante también de una ley de cambio climático debe centrarse en medidas de adaptación y no solo de mitigación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por darnos la palabra. La verdad es que nos habría gustado más estar en la mesa inicial junto con la industria, pero bueno, tenemos esta oportunidad, ¿no? Por favor, pediría silencio. Gracias. Decir que hablo en nombre de Alianza Clima porque casi todas las organizaciones que estábamos en la mesa de sociedad civil formamos parte de la misma. En primer lugar, lo que vemos es que es fundamental que esta ley contemple objetivos específicos de reducción de emisiones para el transporte, algo que no ha ocurrido nunca. El transporte, como bien se ha mencionado en la ponencia inicial, es el sector que más emisiones genera a día de hoy, pero curiosamente nunca ha tenido objetivos vinculantes. Por lo tanto, es fundamental que establezca objetivos de reducción con miras a que en 2050 las emisiones sean cero, pero que ya de forma inmediata establezca una hoja de ruta con objetivos a corto plazo y objetivos ambiciosos. El cambio climático, si no conseguimos frenarlo de aquí a 2030, superaremos los 1,5 grados y, por tanto, no estamos hablando de que esos objetivos se vayan muy alejados en el tiempo. Eso, por un lado, objetivos claros para el transporte y, en segundo lugar, pues que enfoquemos que en el futuro el transporte no sea solamente
la compraventa de vehículos, sino que ofrezca servicios y que vaya encaminado a que la gente no tengamos en propiedad vehículos, sino que podamos utilizarlos de forma colaborativa. En esa línea hemos establecido como varias medidas en 4 bloques. El primero de ellos es el de las infraestructuras. Y aquí vemos claro que hay que dejar ya de invertir en toda nueva infraestructura. No hace falta más carreteras. Y aquí, la semana pasada, nos despertamos con la noticia de que se quiere ampliar la A1 en Madrid, cosa que es totalmente incongruente. No queremos más aeropuertos, no hacen falta más líneas de alta velocidad. Lo que hace falta tenemos una sobrecapacidad de infraestructuras y lo que hace falta es mantenimiento. Hacen falta operaciones quirúrgicas para mantener y mejorar lo que hay. Hace falta recuperar la red de tren convencional y hace falta invertir en los trenes regionales y cercanías, que son los que más gente mueven cada día. En el bloque de medidas fiscales impositivas consideramos que hay que disuadir del uso de la carretera y de la aviación, lo que pasa, por ejemplo, por equiparar los impuestos que actualmente se gravan al diésel, equipararlos con el de la gasolina, lo que pasa por establecer la euroviñeta para el transporte por carretera o lo que pasa por eliminar las subvenciones ocultas que muchas comunidades autónomas pagan a las compañías aéreas o de bajo coste para que hagan el servicio entre diferentes ciudades. Vemos también importante que se apruebe una ley de movilidad sostenible, una ley que obligue con objetivos de reducción claros a los municipios a disminuir los desplazamientos en automóvil, a que a partir de cierto año los coches diésel no sean parte del escenario habitual de nuestras ciudades, a que haya una ley que financie y que apoye el transporte público de nuestras ciudades y que haga que sea más barato y atractivo para las personas que en ellas vivimos. En el sector de la Administración, qué menos que pedir que la Administración sea un ejemplo claro, que dé ejemplo con su uso, lo cual pasa porque la Administración apueste por renovar sus flotas de vehículos hacia aquellos menos contaminantes, pero también pasa por incentivar que las personas que trabajan en la Administración se desplacen utilizando poco el automóvil y, sobre todo, pasa también por reducir las plazas de aparcamiento o regularlas en muchos de los edificios de la Administración. Y también pasa porque la Administración, en todos los contratos que se haga, pues que establezca criterios que favorezcan a las empresas que dentro de sus flotas pues tengan vehículos eléctricos o poco contaminantes. Y ya termino con un bloque de varios. Aquí ya hay medidas un poco más puntuales. Una de ellas es que los biocombustibles no son una solución para el cambio climático, no es una alternativa, puede serlo de cara a sustituir al petróleo, pero no para reducir emisiones y, por tanto, no vemos que sea una alternativa ni que tenga que tener cuotas ni objetivos de introducción dentro de esta ley de cambio climático. Otra línea sería el apoyo a los trabajadores de los sectores que, lógicamente, tienen que ver que se van a ver afectados en el caso de que eso tuviera lugar y que haya un apoyo a esos trabajadores que tendrían que transitar hacia nuevos modelos de negocio. Y, por último, no estaría mal hacer un diagnóstico de cómo la actual red de infraestructuras, en qué medida es actualmente vulnerable para adaptarse a las consecuencias del cambio climático en las próximas décadas. Y ya con esto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a intentar estar en los 3 minutos. En nuestra mesa hay representantes de organizaciones y movimientos sociales, como los ecologistas y organizaciones sindicales. ¿Qué cosas hemos debatido y qué elementos consideramos que son fundamentales para la próxima ley de cambio climático? Primero, que debe incluir un objetivo de balance neto cero para 2050 y que tiene que tener como fin proteger a la ciudadanía y el medio ambiente. Debe, además, ajustar los objetivos a corto plazo de España y a medio plazo de 2020 a 2030 a los objetivos del Acuerdo de París. Y para eso necesitamos unos objetivos a 2020 y 2030 que reduzcan las emisiones que tenía España en 1990. También queremos que para los sectores difusos haya una ambición y haya una reducción voluntaria por parte de España por encima del 26% de la actualidad. Consideramos que la acción temprana es muy importante. La ley tendrá que dotarnos también de instrumentos de gobernanza
y de organismos concretos que aseguren la participación ciudadana de todos los sectores, la coordinación entre administraciones y entidades sociales y económicas. Y necesitamos que esta participación ciudadana se dé ahora durante la tramitación de la ley y después para su implementación y seguimiento. Habrá que generar organismos específicos como comités de expertos para hacer este seguimiento de la ley. Queremos poner también de manifiesto que España es el país más vulnerable de Europa para el cambio climático y que en este sentido nos gustaría que la ley demostrara el liderazgo que tenemos que mostrar. Necesitamos que haya una garantía de predictibilidad y seguridad jurídica en todos los aspectos relacionados con la transformación de estos sectores en concretos y de todos los sectores, del sector energético industrial, pero también de todos los sectores. Para la planificación consideramos que es importantísimo tener unos presupuestos de carbono por sector decrecientes en base plurianual que guíen la planificación. Necesitamos un fondo de cambio climático que financie las actividades de mitigación, que sea transparente, que tenga mecanismos estrictos y necesitamos un plan de transición justa para los trabajadores, justa y sostenible para los trabajadores, colectivos y territorios específicos y planes de creación de empleo verde. Respecto a las hojas de ruta, para el sector energético ha habido una diferencia en la mesa, hay diferentes opiniones. Por una parte, los representantes de movimientos sociales y ecologistas queremos una hoja de ruta hacia un 100% renovable y un calendario de cierre de centrales nucleares y térmicas de carbón. Por otro lado, las organizaciones sindicales apoyan un mix energético en el que tengan cabida en un futuro todas las tecnologías. Respecto a las medidas fiscales, consideramos que hay que establecer medidas fiscales en dos direcciones: favorecer fiscalmente las actividades no contaminantes y gravar de manera creciente aquellas que son contaminantes. Necesitamos una auditoría de costes energéticos para el sector energético, cambiando la conformación de la tarifa y proponiendo un marco acorde para cumplir estos objetivos. Se debe reactivar el plan de fomento de energías renovables. Y necesitamos también como medida fiscal un precio del carbono que esté, el CO2 que esté por encima de los costes de transición. También hemos tratado qué aspectos se deberían incluir desde el lado de la demanda y la ciudadanía. Esta ley debe empoderarnos a la ciudadanía y muchos de los que han hablado hoy aquí lo han reflejado. Necesitamos generar una ciudadanía energética que ayude a transformar la economía. Para eso necesitamos plenos derechos para participar en la transición energética y, por ejemplo, necesitamos una nueva ley de promoción del autoconsumo sin barreras para ciudadanos y empresas que supongan aprovechar esta mejor comprensión de los consumos y una mejor gestión de la demanda. Necesitamos también planes de ahorro y eficiencia energética. Para finalizar, queremos transmitir que desde las organizaciones sociales estamos dispuestos a hacer una participación más profunda, de gran calado en la elaboración de esta ley y que esperamos tener pronto una hoja de ruta clara sobre cómo se va a establecer esta participación y cuáles van a ser los niveles y los contenidos en los que vamos a poder participar. Muchas gracias. Gracias, Laura.